Bueno, vamos. Puros bullies, ¿no? Puros bullies. Me los imagino todos entre semana. ¿Dónde es que está el canal del profe? Canal de John, no, el tuyo, el canal de John. Bueno, entonces ahí va. Bueno, cuidado que yo voy diciendo cosas que son claves en Ample. Cosa clave número 1. Toda línea de instrucciones debe terminar en punto y coma. Si ustedes no la terminan en punto y coma, les va a marcar un error y luego no corre. Y, peor problema, ¿qué pasa si yo no pongo el punto y coma? Que el programa va a empezar a leer el comando que yo le estoy dando allí, llega al final de la línea y no encuentra un punto y coma, entonces sigue en la próxima línea y va leyendo más y más y más y más, y hasta que encuentra un punto y coma, él considera que ya terminó una línea de instrucciones y ahí sí revisa si la línea de instrucciones es correcta. Entonces lo que va a pasar comúnmente es que marca el error en cualquier otro lado donde usted no lo encuentra, más lejos. ¿Sí? Entonces, primera revisión, apenas les marque un error, primera revisión, busquen los puntos y comas al final de cada línea, que muchas veces se nos escapa alguno. O se nos van 2 puntos o se nos va una coma sola. O sea, nos va un signo de puntuación que no es exactamente el punto y coma, ¿listo? Para eso también es importante que escojan, cuando estén editando texto, un tipo de letra donde el punto y coma sea claramente diferenciable. Hay tipos de letra donde la diferencia es muy pequeña con 2 puntos y cada uno lo... Allí por ejemplo, está en negrillas, pero cuando yo lo veo aquí cerca de mi pantalla, distingo muy claramente el punto y coma de los 2 puntos. Supongo que yo tengo, no sé, más de 50 conjuntos. Yo puedo hacer un solo set a cada uno de ellos y luego colocar set y 50 conjuntos. No, hay que hacerlo así por separado. Es decir, decirle set bla, al, tal, no, una línea para cada uno. Una línea para cada uno. Este lenguaje, miren, este lenguaje es posterior a la invención de C, previo a la invención de C++, pero en los mismos laboratorios. Estoy inventando laboratorios de Bell Labs, perdón. Entonces van a ver que tiene algunos elementos de notación de esos lenguajes, sobre todo puntuación y cosas de eso. Listo. Fíjense que yo allí declaro los conjuntos solamente anunciando el nombre del conjunto. Yo allí no le doy los elementos. Los elementos se los doy en el archivo de los datos, en el archivo numérico. ¿Listo? Entonces ahí solamente estoy declarando el nombre de los conjuntos. Siguiente cosa, voy a escribir los parámetros. Entonces, las líneas operativas son las rojas negrillas. ¿Sí? Esas son las que hacen parte del código. Las que empiezan en signito numeral son los comentarios. ¿Ya? Fíjense que, por ejemplo, parámetro demanda. Para definir los índices, yo tengo que abrir ese corchete y decirle j al. ¿Sí? Realmente esa es la forma larga de hacerlo. Si ustedes fueran ya usuarios expertos, uno puede declarar ese dem sin el j-in, solamente el nombre del conjunto allá adentro. Pero la razón por la cual yo lo hago así es porque yo quiero dejar desde ahí declarado cuál es el índice para mi memoria y trato de usar siempre con demanda el índice j. Van a ver que el lenguaje es mucho más flexible que eso y esa flexibilidad lo puede conducir a unos errores. Entonces yo trato de reducir mi propio margen de error. ¿Listo? Entonces yo ahí marco qué índice uso y en qué conjunto está ese índice. ¿Listo? Miren por ejemplo el parámetro C. Miren al frente, C y J. ¿Sí lo ven? En manuscrito. De la forma de definir un C y J, o sea que tiene índice I y luego índice J, es separarlos con una coma. Parámetro C. I en plan, coma, J en tal. Pero hasta ahora, quiero que observen, miren qué clara y qué simple es la definición de un conjunto. Set es conjunto. Entonces yo digo set PLA, voy a tener un conjunto que se llama PLA. Y luego digo, ¿cómo se define un parámetro? Param, también clarísimo, param, dem, el parámetro se llama dem, y el índice que voy a usar es J, y está indexado por el conjunto AL. Sencillito. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, luego sigue la variable, miren como la declaro. Declaración de variables, var es la palabra clave que dice que a continuación voy a declarar una variable. La variable se llama x y está indexada en i, j. Y ojo con lo que voy a decir, aspecto clave de Ample, súper clave. Siempre las variables pónganles el mayor o igual a 0. Si no se los ponen, Ample supone que la variable puede tomar también signo negativo y les puede dar unos resultados rarísimos.
Y no se imaginan todo lo que yo me demoré y rabié una vez o varias veces que no he puesto el mayor igual a 0. Lo que yo he rabiado buscando el error, porque es que el modelo es correcto, lo que sale errado es la solución. Pero el modelo sintácticamente estaría correcto si no tuviera el mayor igual. Entonces, aspecto clave al declarar variables, sobre todo en los problemas que vamos a hacer con variables continuas, Sí. decirle siempre que la variable es mayor o igual que 0. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Están muy callados? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a mirar entonces la función objetiva. Aquí está la función objetiva. Me quito para que la miren bien antes de sacar, porque lo que yo escribí queda por encima, queda tapando un pedazo de la escritura a mano. ¿Sí? Entonces es doble sumatoria en I y en J de X y J por C y J, que nosotros en notación escrita a mano la resumimos con sumatoria en I, J. Aquí va. Entonces, cosas a tener en cuenta. 1. Se escribe minimize o maximize con Z, porque esto es inglés gringo. Los británicos escriben minimize y maximize con S. El programa marca error si yo lo escribo con S. ¿Listo? El programa es chinche y demanda que sea esa palabra específicamente. Minimize o maximize. Después de la palabra clave minimize o maximize va el nombre de la función objetivo. El nombre de la función objetivo tiene varias reglas. Regla número 1, tiene que ser una sola palabra, es decir, espacios en blanco no funcionan. Regla número 2, el nombre no debe empezar con un número. Regla número 3, el nombre no debe contener caracteres raros como asteriscos, signos de interrogación, signos de exclamación, nada de eso. O sea, el nombre debe empezar por una letra, tener solamente números y letras o el guión bajo. El guión del medio tampoco funciona. Lo único que nos sirve para ponerle varias palabras pues, a ese nombre es el guión bajo. ¿Listo? O sea que típicamente van a ver que yo nombro mis funciones objetivas así. Total cost, total profit, utilidad, ¿no? Ganancia, alguna cosa que sea una o dos palabras cortas y que me expliquen pues qué es la función objetiva. Luego, fíjense que miren al extremo derecho al final de la función objetivo. Miren que está X y J por C y J. ¿Listo? Observen que cuando yo le estoy usando la variable con los índices, los uso en corchetes. Cuando la estoy declarando, miren arriba donde dice bar, cuando la estoy declarando la declaro en llaves. Pero al usar la variable ya representando X y J dentro del modelo, pongo X y en los corchetes y allí pongo los índices y J. ¿Listo? Y fíjense, lean minimize total con 2 puntos, paren allí. Allí empieza la especificación de la sumatoria. Entonces, sum, pues esa es una declaración de sumatoria. ¿En qué índice? Pues en I y en J. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Lo que está después, X y J por C y J. ¿Recuerdan que les dije hace un rato que si los términos están multiplicados no toca meterlos en paréntesis? Veanlo allí. Como están multiplicados, él va a sumar todo ese paquete y no necesito meterlos en paréntesis. Si fuera una función objetivo con más términos, mejor la meto en paréntesis para que la sumatoria me incluya todo. ¿Listo? ¿Cómo termino el renglón de función objetivo? Mírenlo. Punto y coma. ¿Vamos bien hasta allí? Porque dice sumatoria de I, ¿sí? I en el conjunto PLA y J en el conjunto ALA. La razón para hacer eso es muy simple y potencialmente muy peligrosa. Es que yo ahí en ese sitio, en esta declaración de esa sumatoria, realmente puedo poner los índices que quiero. Lo que marca en dónde van a variar las variables y los parámetros es el conjunto. Entonces yo ahí podría decir sumatoria J en PLA, I en AL. Y yo meto eso ahí y eso funciona. En lugar de meter X y J tendría que decirle JI y Z también tendría que decirle JI, pero funciona. Hacer eso me parece a mí que es muy peligroso para no confundirse. Entonces yo prefiero hacer todo el enunciado por completo y decir sumatoria de el índice I que va sobre el conjunto PLA y el índice J que va sobre el conjunto AL. ¿Sí lo pillas? Para que siempre recuerde en qué índice va cada conjunto. ¿Bien? O algunos de los errores más difíciles de encontrar que yo he visto es eso, cuando uno pone un índice por allá trocado en algún lado, se toca hacerle una policía investigativa muy seria para encontrarlo y a veces se demora un buen rato en eso. Entonces, como les digo, esta escritura es más larga de lo obligatorio.
El obligatorio permite escribir mucho más compacto, pero esta escritura es muy parecida a la escritura manuscrita. Queda muy parecido. ¿Ya? Dime. Dale. En el momento comenzamos a utilizar IJ, pues porque estamos acostumbrados a hacerlo así, pero no veo dónde declara la J como un índice, o sea, como que mi letra J sea un índice de mi conjunto. Ahí es donde dice DJ, pero J puede haber colocado acá. Sí. E incluso en acá abajo puede haber colocado acá. Sí. Sí. Vale. No, el lenguaje no te demanda que uses los índices siempre de la misma forma, pero es peligroso. Uno hasta dentro de la misma restricción puede tener dos restricciones, dos sumatorias distintas y usarlas con diferentes índices. O sea, uno puede hacer una sopa de un nivel 7 que se pierde lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo preferible es, por eso les digo que en la declaración de parámetros y de variables, lo preferible es desde allí ir enunciando los índices y usar siempre I en bla y J en alto, pero el lenguaje no se obliga. El lenguaje no te obliga. La validez, vos programás. El scope del índice es solamente en la instrucción, en el instrumento donde lo estás usando. Entonces, por ejemplo, ahí en la sumatoria que ves, el scope de esa I es solamente dentro de la sumatoria. Si tenés otro término que es otra sumatoria, ese I ya no corre en la otra sumatoria. Son jodidísimos, son estrictamente locales. Que eso a mí me parece que para un modelo que debería llevar un mismo índice para todo puede ser complicado. Entonces, si uno lo enuncia mal o lo usa mal, ahí se le enreda la corrida. Pero la misma yo puedo colocar cerca numeral y numeral como informativo para vos. Sí, no, pero el numeral no puede ir allá adentro, tendría que ser al final. Después de la coma. Ah, ya te entiendo. Sí, lo podrías hacer. Para mi propia memoria. Sí. Para mi propia memoria lo puedo hacer. Sí. Ve, nunca se me había ocurrido, pero sí se puede. Sí. Si yo quiero que siempre el índice sea sobre ese conjunto, lo puedo especificar en un comentario para mi memoria. Sí, válido. Porque definitivamente la diferencia entre clases y corchetes siempre está ahí. Sí. Siempre hay que usarlos de esa forma. Sí. Miren que aquí, ya en el momento del uso de la variable, sí, vuelvo a repetir eso. Aquí, cuando yo voy a usar, cuando ya voy a usar la variable o el índice, la variable o el parámetro, usarlos con sus índices, usarlos es que uso corchete. Cuando estoy declarándolos es que uso llave. ¿Sí? O sea que observen, aquí arriba hay llaves porque son declaraciones, aquí también, y la sumatoria siempre es una declaración. Pero cuando los voy a operar, ya va con el corchete. Cuando lo presento es con llave. Cuando lo uso es con corchete. Es con corchete, exactamente. Sí, válido. Listo. Entonces vamos a ver las restricciones. Aquí están las dos. Entonces, ojo con las restricciones. Aquí voy con más comentarios específicos. Las restricciones, la primera versión de Ample las escribe completas, que dice subject to, y a continuación hay un nombre de la restricción, que es esa capacidad. El nombre de la restricción tiene las mismas reglas gramaticales que el nombre de la función objetivo, es decir, hay que tratar de que no empiece por un número, que empiece por una letra y que tenga solamente letras, números y guión bajo. Esos son los caracteres preferidos allí. Y la otra cosa es, miren, esto que dice subject to, hoy en día se puede escribir así también, S.T, y el lenguaje lo acepta. Y en versiones más nuevas más específicas del lenguaje, sobre todo en Busec, en el software que vamos a usar, no hay necesidad de ponerle nada. No hay necesidad de ponerle subject to ni nombre, sino que uno arranca con la restricción ahí a lo loco. A mí me parece feísimo y me parece problemático, porque a uno siempre le conviene recordar y de qué es cada cosa. Entonces yo, en este curso, lo voy a escribir como subject to. Pero para que tengan ustedes la información, ST, el lenguaje también lo procesa y funciona. El punto. Así, ese punto T. Ese punto T. Sí. Usted lo acepta así. Pero ¿y cómo hace para que es algo de complicado entender? Ahí porque se acepta el carácter de ¿Dónde? ese punto. No, pero usted tiene que... No, pero esto es fíjate que no es el nombre de la restricción. Las reglas que yo estaba dando ahorita eran en la palabra capacidad o en la palabra demanda. Este ST es simplemente una versión corta de subject to. O sea, esto se da cuenta que es palabra reservada al lenguaje. ¿No? Palabra reservada al lenguaje. Bueno, entonces miren aquí.
Capacidad y el nombre de la restricción trae unas llaves en índice. ¿Esto qué es? Véalo aquí. Esto es el para acá o el para todo. Entonces, esto de aquí, a ver, esto me permite cambiar el color del labio, ¿cierto? Usamos otros labios distintos. Esto que está aquí es el para todo y. No es al final. No es al final, es al comienzo. Entonces, fíjense la sintaxis, es subject to, me dice que voy a escribir una restricción. Sí. Capacidad es el nombre de la restricción. Y de ahí está acá. Luego va el para todo, justamente después. Y después del para todo van 2 puntos. Ah, bien, claro. ¿Listo? Entonces, miren la restricción allá a mano izquierda, es una sumatoria en J. Miren la acá a la derecha, sumatoria en J. ¿Sumatoria de qué? De X y J, veanlo, allí está. La diferencia es que pasé para todo. Exacto. Sí. La lógica es palabra clave subject to, luego nombre de la restricción y luego el para todo si es que hay. Si no hay para todo va, por ejemplo, subject to demanda, 2 puntos. Sin eso para todos. Si no es para todos. No, si no es una sola restricción. Como la que hicimos ahorita de que la sumatoria de todo es menor o igual que 2. Sí. Esa sería subject to, paquete, 2 puntos, la sumatoria igual a 2. ¿Ya? Entonces miren, lo que quiero que vean es la correspondencia entre la restricción que está escrita a mano a la izquierda y la que está a mano escrita en Ample a la derecha, la que está a la derecha escrita en Ample. ¿Sí ven? Cada elemento corresponde exactamente con un elemento del otro lado. ¿Y en qué termina la línea? Pero un momento, no me contestó, ¿en qué termina la línea? Siempre punto y coma. Lo voy a poner a repetir eso como un mantra. Ahora sí, ¿qué pasó? Si yo lo pongo en multicoma que está abierto. Marca error. Cuando llegue a un siguiente comando y vea que eso no es lógico que continúe con el anterior, te marca un error. Sí. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Qué decías? No, ¿Ya? Profe, este X es el X sub y J, aquí está minúsculo, siempre lo debo usar así. Bueno, ¿cómo lo toma? ¿Cómo así? Repetimos. Este X Sí. sub y J Sí. es mi X sub y J de la Sí. ¿cierto? Si yo lo pongo acá mayúscula, Malo, marca error. marca. El lenguaje de diferencia entre mayúsculas y minúsculas y es supremamente estricto. Supremamente estricto no, es totalmente estricto. Tiene que estar como lo hayas definido. Vos puedes definir su variable en mayúsculas o en Pero minúsculas. es que ese X, a ver, ¿dónde está? Donde dice barra, Ok. ¿Cómo lo puedes escribir? ¿Todo en minúscula o todo en como quiera. Profe, ¿ahí usa que o usa Para ilustrar. M como azúcar? Mira la sumatoria. ¿Minúscula? Sí. ¿Cuál es el M los conjuntos? ¿Por qué? Eso es lo que les estaba explicando. Los índices en Ample son estrictamente locales. Entonces, ese índice M solamente tiene vida dentro de ese término sumatorio. Pero yo puedo colocar ahí y. Sí. que es lo normal. Sí. Lo que es cosa de- Para mostrarles que funciona con cualquiera de las dos formas. Es para mostrarles. Yo esa restricción la puedo hacer diciendo que allí después de los puntos va sumatoria de I en plan X y J mayor o igual que demanda J. Y me funciona bien. Y J. Vos ahí podrías, en vez de M impla, podrías poner W impla y usar X W sub J. O sea, lo que te quiere decir es que el Ample es muy flexible en la forma en que yo maneje los índices y eso puede crear peligro. Sí, pero porque entonces pierde sentido. O sea, tiene sentido para el computador. Parece un pero no- pedacito. Claro, es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso les digo, cuando uno ve un lenguaje de estos, pues un lenguaje que en este momento es nuevo para nosotros, pues hay que ver las cosas buenas, fáciles, simpáticas, sencillas y también los peligros. Yo les digo, un peligro clásico es el punto y coma. Y otro peligro es definir mal los índices, porque es que el Ample no tiene mucha revisión de los, es decir, lo revisa hasta cierto punto, pero de ahí en adelante a mí me da mucha flexibilidad y yo puedo usar esa flexibilidad para equivocarme. ¿Sí? Entonces, a pesar de que yo allá arriba, por ejemplo, miren el parámetro, no, la variable, miren la declaración de la variable, la he definido como X, Y, J. Cuando yo vaya a usarla en una restricción o en una sumatoria, yo le puedo poner los índices que yo quiera, desde que esté claro en qué conjunto se mueven esos índices, y eso me puede conducir a líos. Entonces, ¿qué sería preferible? Sería preferible abajo decir, subject to demanda, J en A, 2 puntos, sumatoria, y en PLA, y lo he usado siempre en PLA. Entonces, ¿para qué me invento un M?
Y en plan, X y J mayor o igual que demanda J. La que la pone interesado en el conjunto, no los índices. Exacto. Los índices son desechables prácticamente para el lenguaje. Bueno, desechables no, son, lo que yo estaba explicando ahorita, son de validez estrictamente local, pero no local, sino local en el uso. ¿Ah? Ah, sí. No, si uno no los nombra, no le gusta a la gente. Entonces miren la versión más limpia de esto ya en renglones más largos. ¿Sí? Y miren otra vez la secuencia. Ese archivo debe llamarse jabón.mod. Y ese archivo debe ser un archivo de texto plano. Texto plano. ¿Listo? Con el texto plano hay toda una particularidad curiosa y es que si uno usa un sistema operativo específico, el archivo de texto plano tiene un carácter de final de renglón diferente. Desde en Windows, cada línea la termina con 2 caracteres que se llaman carriage return y line feed, o sea, un /r y un /n. Linux termina solo con uno y Mac termina con el otro. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que cuando vayan a hacer este tipo de cosas, creen el modelo y lo corran en un mismo computador. No estén creando en uno y corriendo en otro porque los archivos se despelotan. ¿Ya? Entonces, en el computadorcito que ustedes van a estudiar, usen siempre el mismo y hagan su modelo allí y corran allí y saquen los resultados allí. No les molesta, no les tiene problema. Pero como yo uso varios sistemas, yo he notado que a mí sí, cuando salto de un sistema al otro, se me descuadran los archivos y me molestan la vida con esos caracteres del final. Entonces, si uno lo usa siempre en el mismo sistema, no tiene problema porque él entiende cómo es que ha cuadrado su archivo. Entonces, miren las secciones. Declaración de conjuntos, declaración de parámetros, luego las variables, función objetivo, restricciones. Y miren que al final hay 3 comandos más. ¿Sí? Los 3 comandos que están allí dicen lo siguiente. 1. Resuelvo el modelo. 2. Muéstrame los valores de la variable X. Y 3. Termina. ¿Sí? Esos 3 comandos, ojo con lo que voy a decir, son de consola de Ample, pero como vamos a usar el software GUSEC, en el software GUSEC hay que ponerlos ahí en el archivo. Si uno usa el software Ample, eso los teclea uno mismo. Entonces esa es una diferencia entre GUSEC y Ample como softwares. ¿Ya? El software GUSEC hay que grabarlos en el archivo porque él no tiene consola. En cambio, el software Ample sí tiene consola. ¿Ya? Entonces, simplemente a su archivo jabón.mod, al final se aseguran de que tenga esas 3 cositas: sol, display y end. Consola es cuando en Ample, en el programa viejo de Ample, le dábamos comandos de línea. Esa es la consola. El GUSEC no tiene eso. El GUSEC yo le digo, aquí va el modelo, aquí están los datos y corro esa vaina. Entonces, esas 3 instrucciones de allí me sirven para que el software sepa que va a correr el modelo, que me va a mostrar la variable X y que va a terminar. Vale. Sí, pero pues no las copien. No dice copy paste. Yo creo. Uy, no, Word como editor de texto plano es muy malo. Porque Word le agrega caracteres. No, libreta de notas. Libreta de notas. Blog de notas. Y si no te gusta libreta de notas pelado, el blog de notas pelado, hay un. Espérate. Se puede compartir más fácil eso con tu. Ay, mire, yo lo escribí así. No, pues archivo de texto plano. Sí. Mire, hay un programa que se llama Notepad++. Un archivo donde está grabado esto. Jabón.mod. Y eso no lo puede enviar. Sí. No pesa nada, es texto plano, muy pequeñito. Si ustedes quieren un editor de texto que sea mejor que el Notepad, pueden bajar ese, que es gratuito, Notepad++. El Notepad++ tiene soporte ¿cómo se dice? De resaltar sintaxis como para 50 lenguajes diferentes. Cuando yo tengo que codificar en Windows, yo uso esa cosa porque ahí me va marcando, pues, si está bien cuadrada la sintaxis de cada lenguaje, me completa los comandos. Es muy, muy buen software para hacer de Windows y para hacer gratuito. No, es un editor de texto. Un editor de texto, pero muy, muy bueno. Tiene inclusive highlight de sintaxis para todos los lenguajes grandes: C, C++, Python, Java, Julia, un montón de cosas. Muy bueno. Porque los usuarios pueden crear un archivo específico para un lenguaje y lo envían a la comunidad. Entonces es como una pequeña edición y uno la puede importar y ya. Muy bueno. Archivo de datos. Veanlo, aquí está. ¿Sí?
La misma regla de que el signito numeral es para comentarios. Profe, el archivo pues, tenía dos extensiones, uno era mod y este está, pero Sí. tengo nombre, ¿es exclusivo? Al GUSEC le gusta que los modelos se llamen .mod y que los datos se llamen .dat, y en GUSEC sí es necesario que el nombre sea igual, porque lo que haces en GUSEC es que abrís el modelo y le decís busque como datos un archivo que se llame igual. O sea, eso es como muy restrictivo en ese sentido, pero sí hay que ponerle el mismo nombre de pila. En otros softwares no hay que ponerle el mismo nombre de pila, pero GUSEC en particular, como es un programa muy sencillo, sí tiene esa condición, esa particularidad. ¿Listo? Bueno, entonces quiero que observen varias cosas. Primero, al definir los elementos de los conjuntos, la sintaxis es como está allí. Set PLA, dos puntos igual, que es el operador de asignación de C. Y luego los nombres de los elementos de los conjuntos van separados por espacios, no hay comas en el medio. Y al final de definir, después de definir todos los elementos del conjunto, cierro con punto y coma. Entonces miren que ahí está. Las plantas son Cincinnati, Denver y Atlanta. Los almacenes son Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y Dallas. Ahora, hay parámetros de un solo índice. En este problema hay parámetros de un solo índice y de dos índices. No hay parámetros escalares. ¿Listo? El de un índice, miren cómo se define. Param, dos puntos, nombre del parámetro, dos puntos igual, eche la columna de datos, eche la columna de nombres y eche la columna de datos. Si recuerdan, DEM está indexado sobre los almacenes. Entonces ahí deben ir los nombres de los almacenes tal como están definidos arriba. Si yo pongo un nombre allí que sea diferente a uno de los que están arriba, me marca error. ¿Sí? Me dice, venga, usted me dice que su conjunto tiene estos elementos, pero aquí me dio un dato con un nombre distinto, entonces no sé qué hacer. Entonces ahí se enredaría. Observen de nuevo la sintaxis para un parámetro de un solo índice. Param, dos puntos, nombre del parámetro, dos puntos igual, todos los datos y cierra con. Fíjense que ahí no hay punto y coma en cada renglón, al final de la tabla. ¿Vale? Bueno, miren el otro parámetro que es cap sub i. A pesar de que es otro índice, la lógica es la misma. Es param, dos puntos, nombre del parámetro, dos puntos igual, los elementos hacia abajo, los datos hacia abajo, cierra con punto y coma. El último es el que es un poco diferente, porque ya es un parámetro de doble índice, C sub ij. ¿Lo pillan? Listo. Entonces miren que es palabra clave param, y allí ya no va el dos puntos, ojo, comparen. Va param, nombre del parámetro, dos puntos, y luego va el segundo índice. Fíjense que ahí es el índice J. ¿Se acuerdan que yo les dije el primer índice hacia abajo y el segundo índice hacia la derecha? Ahí está. Ahí está, de esa forma. Dos puntos igual y miren el de un solo índice, el parámetro cap. Es param, dos puntos, nombre. Miren el de abajo, param, nombre. No tiene esos dos puntos, ¿lo ven? ¿Saben qué es lo que yo recomiendo? Que ustedes cuando empiecen a escribir sus modelos en AMPL, sus primeros modelos, carguen a mano un modelo que ya funcionó para ver esas cosas, esos pequeños detalles de sintaxis. Yo me demoré una buena cantidad de tiempo en memorizar esto. No es de la primera vez que lo hice, no. Creo que aquí eso tiene varios espacios, después de sin espacio, 120, o eso son espacios. Desde que haya al menos un espacio, él lo entiende. O sea, no hay necesidad de que sea una tabla bonita y ordenada como las que a mí me gustan. Eso es parte de mi OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Yo sufro un poquito de eso. ¿Ya? No, pero es que así uno ya entiende con la tabla. Sí, de acuerdo. Esto corrido creo muy bien. ¿Qué pasa? Aquí, mira, realmente el programa te lo procesa. Ay, no, ese no. Porque ahí dañé fue el número. El programa le da lo mismo. Los espacios no importan. Pero se ve horrible. Yo no puedo vivir con eso. No, yo no puedo vivir con eso. Yo esta noche no me puedo acostar a dormir en paz y dejo eso así desordenado. Espérense. Mi tableta está lo más de bonita. Yo llego a dejar esa tabla desordenada y yo no duermo físicamente. Si sea 3 de la mañana, yo tengo que llegar a... Vení, acostate, ya hoy mi tabla está en desorden. Ah, ya puedo dormir.
¿sí? Entonces, miren, ¿saben qué cosas sí no les recomiendo? Que separen los datos de una tabla de esas con tabulador. No, eso se descuadra todo, se queda todo feo. No queda bueno. Es preferible simplemente espacios con la barrita, tiqui, 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 y ya. Ahora, después de decir eso, uno puede, cuando se trata de modelos grandes, uno puede configurar Excel, Oracle, DBase, o ¿cómo se llama la base de datos de Access, SQL, todos esos tipos de manejadores de bases de datos y generadores de datos, que le empaqueten, hasta yo lo he hecho con Python, que creen el archivo de datos con esas reglas, porque fíjense que no son tan complicadas. Por ejemplo, si es de 2 índices, la palabra clave parámetro, el nombre del parámetro, 2 puntos, los elementos del conjunto, 2 puntos igual, y luego la tabla se llena con unas reglas relativamente sencillas. Entonces, si ustedes tienen a alguien como un practicante en ingeniería industrial o ingeniería de sistemas, puede configurar un sistema grande para que cree los archivos de datos gigantes que esto puede comer unas cosas muy grandes. O sea, nosotros aquí, imagínense esa tabla no más de 15 datos, pero a esto le pueden meter tablas de miles de datos y no tiene ningún problema en procesarlos. Y no tienen que estar tan bonitas, lo que importa es que cumplan como esas reglas, ¿ya? Entonces, si yo sé que mi software está creando las tablas de datos correctamente, yo no necesito ponerme a revisarlas a mano, renglón por renglón, porque eso sí es muy tedioso. O sea, ya esto puede manejar volúmenes de datos, como les digo, muy grandes. Entonces, eso puede llegar a ser como, ¿sí? Tenaz. Sí. Para parámetros con 3 índices, lo que uno hace es que escribe varias tablas de 2 dimensiones. Entonces dice, por ejemplo, imagínate que tuviéramos un parámetro que fuera, como en este caso, origen, destino y medio de transporte. Entonces, ¿vos qué haces? Decís, medio de transporte 1, tabla de origen-destino. Para medio de transporte 2, tabla de origen-destino. Medio de transporte 3, tabla de origen-destino. O sea, toca abrirlo así en varias tablas. ¿Sí? Pero sí se puede. Yo tengo por ahí en algún lado un ejemplo de uno, acordame, yo se los mando, de un parámetro de 3 índices bien organizadito. No es tan complicado. A veces lo que es más recomendable es tratar uno de escribir parámetros que no sean de 3 índices, porque los fáciles de pintar son de 0, 1 y 2 índices. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a, porque no alcanzamos a terminar de hacerlo hoy, les voy a hacer un videito, sí prometido, que sea con estos 2 archivos de datos, el jabón.mod y el jabón.dat, cómo abre uno GUSEC, cómo carga los archivos, qué opciones debe escoger en GUSEC y cómo se corre y cómo se sacan los resultados para que ustedes lo vean. ¿Listo? Y les voy a poner de tarea, apúntenlo, para que ustedes para la clase que viene, de todas formas les voy a asignar más secciones del capítulo 3, ¿sí? Pero tarea específica de usar AMPL con el software GUSEC va a ser hacer en GUSEC, o sea, escribir en AMPL y correr en GUSEC el modelo que hicimos de la prueba corta 2, ¿ya? Y preferiblemente que usen el que está en las notas de clase, es decir, el que yo hice aquí en el tablero, para que no tengamos un montón de versiones complejas corriendo por allí, sino que usen, porfa, la versión que quedó apuntada en las notas de clase con los mismos índices que yo usé y tal, ¿listo? Para que nos pongamos de acuerdo. ¿Acá? Ah, ok. ¿Qué es? ¿Qué te dice el error? Dice un tipo de declaración de capacidad. Ah, ya lo entiendo. Listo. Vale. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Voy a detener la grabación.